material para seguir elaborando y pensando. Quería este tema de esta batalla antropológica, ¿no? que plantean. Creo que el tema es la batalla antropológica, ¿no? Y todo el tema de lo sacrificial, del débil para el tributo, ¿no? Desde un ámbito más de tinte histológico, digamos, ¿no? Uno que se sacrificó por todos, Jesús, ¿no? El tema del sacrificio por todos, que tiene también con el hecho de la libertad para todos, ¿no? Por este tema de ya uno se sacrificó por todos, ¿no? Que tiene también que ver con este tema de un hecho totalmente conflictivo, que es el tema de Jesús de Nazaret, donde dice el reino de Dios es para los pobres, no es para los pobres, ¿no? No es porque los pobres sean mejores que los ricos, sino porque para sacarlos justamente de la pobreza. Por eso el reino de Dios es para los pobres. Y por eso era dentro conflictivo, porque él dice, no vine a traer la paz, que sería la paz de este consenso, ¿no? Que está totalmente puesto, ¿no? Digamos, no vine a traer la paz, sino que vine a traer la división. Entre ahora estarán 3 contra 2 y 2 contra 3, para hablar un poco de la grieta también, ¿no? Digamos, este tema, ¿no? El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, bueno, la suegra contra la nuera, ¿no? La nuera contra la suegra. Ya lo dice la Biblia. Así que bueno, digo, porque si no es como que uno se queda, ya, digamos como que la libertad, el tema de la esperanza, todo eso, está planteado esta batalla antropológica, ¿no? Que tiene que ver con este tema de la esperanza. Ser cristiano, ser creyente, el peronista tiene que ver con este tema de la esperanza, ¿no? Por eso, ¿dónde ven ustedes, ya que la filosofía piensa desde lo real, desde el hecho dado, ¿no? ¿Dónde ven eso que se está produciendo lo nuevo? ¿No? ¿Dónde se pone la esperanza desde la política, ¿no? Esa es una pregunta. Bueno, como me tocaba a mí, cerramos el primer tercio con una observación, no una objeción, una observación sobre dos significantes que trajiste a la mesa, que es populismo y lo uno a otra cuestión, que es el tema de la emancipación. La versión interesante, vos justificaste muy bien, ¿por qué? Porque te abre el campo, te abre el terreno, no te constriñe un partido político, etcétera, etcétera. Yo he leído la teoría de Laclau y he estudiado eso, me parece bien, pero el problema es en la Argentina. En la Argentina el introductor del término es Gino Germani, con un objetivo absolutamente claro. Incluso en comentarios de la revista Para Ti, porque además de escribir, el Tano era un cuadro. Escribía Para Ti una columna dirigida a la madre de casa, a la mujer, introduce ideas del psicoanálisis freudiano, bueno. Pero la cuestión era a designio. O sea, hay palabras que no deberían ser cedidas. Por ejemplo, la palabra populismo nosotros tiende a ocultar una palabra que no tiene ningún problema. Nosotros somos un movimiento popular. Populista, popular. Evo Morales dice, yo represento ese movimiento popular. Entonces, ojo, que además, si empiezo a hilar fino en la introducción de la Argentina en el anterior gobierno, esto venía atado a un paquetito. El paquetito era la crónica, en el cual se mezclaban por un lado el psicoanálisis de orientación lacaniana con la idea del significante vacío, más las ideas peculiares de él sobre la hegemonía. Y el tema es que nuestro método es la construcción política, no la construcción económica. Lo dejo planteado. La renuncia nos pasó a nosotros atrás cuando se fundó la filosofía de la liberación. Había alguien que dice, no, tiremos la palabra filosofía. ¿Hay algo más eurocéntrico que la filosofía? No todos estaban. Bueno, pongámonos pensamiento, dijimos no. Nosotros tenemos una palabra que tiene 25 siglos de antigüedad. Carguémosla de nuevo sentido, carguémosla de la palabra, pero yo me voy a reapropiar de esa tradición. La tradición popular americana es importantísima.
De manera que tácticamente, si vamos a mostrarle a los populistas, a los que han eso que uno conoce, no es la cuestión. Pero la palabra popular supone destacar el sujeto de una filosofía, en nuestro caso de la relación, que es el pueblo. Y el pueblo no es una cosa que se constituye por la demanda circunstancial, implica otras cosas. Esto va unido a otra cuestión que está mucho sobre la mesa, que es dejar de lado la palabra liberación a favor de la palabra emancipación. La única cosa que hizo la Secretaría para el Pensamiento Nacional y no sé, coordinación de no sé cuánto, que es, yo no sé, tenía más nombre que otra cosa, que lo armó Foster, fue un enorme congreso en el Teatro Cervantes con invitados de primer nivel, etcétera, etcétera, para pensar la emancipación. Emancipación no es sinónimo de liberación. Y el uso que se dio, no en general en América Latina acá, está unido a la idea que tienen los denominados progresismos de los procesos de liberación. La palabra liberación no es lo mismo que libertad, la palabra liberación no es lo mismo que emancipación, y nuestros movimientos son populares. Insisto, no es una objeción, pero hay debate ideológico detrás de eso. Solo eso tendría que tener un primer ratito de cuestiones. Y yo, sí. ¿Empiezo yo? Algo que dijo Enrique respecto del capital humano y de cómo el cambio en la subjetividad opera efectivamente desde hace bastante tiempo y produce efectos, yo quería agregar la cuestión de cómo se ha naturalizado el sintagma recursos humanos. En esa línea, digamos que es una línea bien del capitalismo contemporáneo, yo constantemente, si es que puedo, y me puedo explicar, digo que lo humano no es un recurso porque cada uno de nosotros sabemos es original e irrepetible, y que plantear recursos humanos y asimilarnos a los recursos naturales, algo bastante típico de las oficinas de personal, vulnera precisamente la cuestión de la subjetividad. Es otra forma de lo que decía Enrique, de esa modificación para mal de la subjetividad. Lo que planteaba Chango, que yo se lo agradezco porque creo que fue uniendo varias cuestiones, pero destaco fundamentalmente la cuestión de lo que ahora nos solicitan, el sacrificio de todos. La cuestión sacrificial es una cuestión que viene con una gran carga desde la teología, desde Hobbes, que en todo caso es el creador de esta filosofía política, y en el caso de el sacrificio en Hobbes, por ejemplo, tiene que ver con de mi libertad absoluta en el estado de naturaleza, cederla. Y él dice que lo que ahí se sacrifica en el pacto es la noción de comunidad, porque lo que se cede es individual. Aunque está bajo la fórmula del doble condicional, yo cedo, sí y solo sí, ahí la conformación del individuo empieza a quedar bien resaltada. Y el sacrificio hoy es, yo creo, parte del vocabulario de la posverdad, sobre todo ligado a cuando nos dicen que todos nos tenemos que sacrificar, y eso está
está clarísimo, ¿no? Entonces, para Hobbes, que haya paz, que en todo caso es lo que le pedimos a la democracia, la posibilidad de vivir en paz y de vivir juntos, porque la democracia es capaz de poner en latencia el conflicto, algo que en la guerra se pone en alto, ¿no? Pero lo que decía Hobbes es que la paz, dado que a él le interesaba la paz interior, solo se logra si trasladamos el conflicto a las plantaciones, dice en varias de las traducciones, es decir, a las colonias. Esta es la cuestión de la paz en Hobbes, trasladar el conflicto a las colonias. O sea que ese desplazamiento, ese corrimiento, está en el inicio mismo, y aunque yo creo con firmeza que hablar del Estado no es igual en Inglaterra, en Europa, para la Comunidad Europea, que para nosotros, y que nosotros, yo por lo menos entiendo que sigue siendo el instrumento del ejercicio de un poder democrático, aunque la representación esté totalmente debilitada. Es interesante esto que ya previó Hobbes, trasladar el conflicto a las colonias. Respecto de lo popular, estoy de acuerdo absolutamente con Mario, pero yo anuncié que no solo Gino Germani, sino el gobierno contemporáneo habla de populismo y que siendo precisamente un sustantivo o adjetivo, según esté en la proposición, peyorativo, ellos insisten en esta cuestión, y así como no hay que regalar ninguna palabra, mucho menos la de popular, y no me quiero comparar con Foster, te lo pido por favor. Dicho así claramente, sí, digo en la cosa teórica, creo que puesto en este contexto y en este marco, yo por supuesto me la paso planteando la cuestión de lo popular, pero en una discusión que tuvimos en la Universidad Nacional de Rosario, a propósito de la palabra, alguien me decía que también se usó en un momento la palabra popularismo. ¿Por qué no usar popularismo en vez de populismo? Y lo que yo decía es, el adversario está usando populismo de manera peyorativa. Entonces, desde esa perspectiva, y yo no lo pongo ni como contradictorio de popular, ni mucho menos olvido. De goce, o si querés leerlo en términos de Etienne de la Béthie, ¿no? Con la servidumbre voluntaria, que algo de esto aparece. Pero hay otra cosa que me parece más interesante, y esto entonces lo vinculo con lo de Chango, y es que el neoliberalismo se apropia del deseo cristiano. Quiero decir, todos los pueblos siempre dicen cuidado con el deseo. Para los griegos, cuando vos querías ser como los dioses, era hibris. Muchos de nuestros pueblos originarios te dicen, mira, no le pidas a la Pachamama más de lo que la Pachamama te puede dar. Los budistas, cuidado con el deseo. Es decir, siempre aparece, hasta que aparece en parte el judaísmo, pero sobre todo el cristianismo, diciendo solo Dios basta. Solo Dios basta. O sea, desealo todo, y más allá de todo lo creado. Frente a esto, cuando vos sacás a Dios de la escena, lo que queda es un deseo totalmente descontrolado. O sea, cuando ese deseo es trascendente, diría Escanones y Onda Levinas, cuando estamos hablando del buen infinito, es una cosa. Pero cuando ese deseo no tiene esa trascendencia, sino que se queda acá, lo que queda es el deseo de producirlo todo, consumirlo todo, y una vez que todo es producido y todo consumido, solo queda el que produce y consume. O sea que es un deseo autofágico en última instancia.
deseo cristiano secularizado es bastante peligroso, ¿no? Bueno, sobre esto habría muchísimo para decir. Stavrakakis lo trabaja muy bien cuando dice: ojo con esto de pensar que la publicidad nos vende necesidades que no tenemos. En realidad, la publicidad nos vende lo más humano del humano, que es precisamente desear al mismo tiempo ser único y ser parte de. Que el cristianismo lo entiende muy bien. Dios te ama a vos, pero sos parte de la comunión de los santos. Cuando vos ves a Luisana Lopilato vendiendo el Viv, no digan el Vive porque la pueden confundir con el Vive, no, el Viv, el shampoo, entonces vos la ves ahí y decís: bueno, esta, mira, es única, ¿quién tiene ese pelo así, qué sé yo, encima photoshopeado? Sé única. Y después dice: 7 cada 10 mujeres ya lo usan. O sea, sos al mismo tiempo único. Eso es un tema bien interesante que el neoliberalismo ha sabido trabajar muy bien. Esto me lleva a la temática que muy bien planteaba también Chango. Y ahí yo creo que la culpa de todo esto la tiene el santo patrono del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que es San Anselmo de Canterbury. No sé qué te va a decir. Claro, San Anselmo es el que mejor interpreta los anhelos de la burguesía naciente a fines del siglo XIII, y hasta ahí más o menos la teología, perdón padre que justo me meto con este tema delante tuyo, pero bueno, la teología más o menos venía planteando, si bien algunos evangelios hablan de que Jesús muere en rescate por nuestros pecados, la tendencia general era Jesús, perdón, que habla en términos de pago de deuda. Mateo, ¿no?, que era el justamente que andaba cobrando el tributo, va a decir que era pago de deuda, pero en general Jesús murió en rescate por nuestros pecados. El rescate es algo que implica una injusticia: alguien que secuestraron, rescatar al esclavo. San Anselmo, que si ustedes se acuerdan es el del argumento ontológico, o sea que ya preanuncia al individuo relacionado directo con Dios, no a través de las cosas, como diría un Tomás de Aquino, no es el individuo Dios, preanuncia en esto a Descartes, es el que va a plantear que, dado que Dios es infinito, todo pecado es una ofensa infinita a Dios, por lo tanto es necesario que Dios se encarne para que esa ofensa infinita sea salvada. Y aparece la idea del sacrificio de Jesús como algo justo, como algo necesario. Entra el lenguaje de esa palabra de doble sentido, ¿no?, el Schutz alemán, la deuda y al mismo tiempo la culpa. Es decir, es el lenguaje del Fondo Monetario, del Banco Mundial y demás. Lo cierto es que el tributo, la cuestión del tributo, y ahí vuelvo otra vez a Chango, nos pone en la imposibilidad del consenso, porque los de arriba nunca van a estar dispuestos a tributar. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, hay un tributo que es esencialmente injusto, y es el tributo que tiene que pagar uno. Siempre a uno le parece: ¿por qué yo tengo que pagar? ¿Por qué no lo paga el otro? Ahora, si uno, que es un tipo de clase media, docente, que eso no tiene mucha fuerza para putear. Si uno es el poderoso, cuando Duhovne dice: vamos a tocar las retenciones, vos decís: no, con esto no. Y como todo impuesto es injusto cuando es uno que lo tiene que pagar, si es el poderoso que lo tiene que pagar, está claro que no va a haber consenso frente a esto. Bueno, lo que vos decías muy brevemente sobre la esperanza, yo creo que hay algunas posibilidades de esperanza, pero básicamente la esperanza es una virtud teologal, Chango, así que tampoco me vengas a pedir. Y es una virtud teologal que yo creo, a diferencia, esto es una discusión que suelo tener aquí con el querido Escanone. Escanone, como es una buena persona, tiende a ver signos de los tiempos, de que interpreta a Bloch, ¿no?, con el principio de esperanza, donde dice: bueno, el reino de los cielos está acá, ya, pero todavía no. Mi esperanza es también evangélica, pero es el Jesús que dice: se va todo al cuerno, el Jesús apocalíptico. Entonces mi esperanza es: esto se va al cuerno, ya, pero todavía no. Es decir, tenemos posibilidades. Hace unos cuantos miles de años Jesús decía: bueno, se va todo al cuerno, ves el Imperio Romano, ves no, se va todo al cuerno, ya, pero todavía no. Y de nosotros en parte depende que ese ya, pero todavía no, siga estando ahí. Y por último, y acá sí cierro, la idea de emancipatio, la idea de emancipación viene de la emancipatio, que era lo que justamente el padre que emancipa al hijo, el amo que emancipa al esclavo. O sea, la liberación, en cambio, plantea que no hay padre, que no hay amo. Es una cosa mucho más fuerte. Pero no olvidemos que la mancipatio, manus, tiene la misma etimología de communus. La communitas es justamente esa mancipatio común, que no es mancipatio común precisamente porque la comunitas te dice: no hay padre, no hay madre.
y la communitas es lo contrario de la immunitas. Hobbes, y de Hobbes en adelante, se ve a la sociedad como la búsqueda de la inmunidad. El derecho, la economía, lo que tratan de hacer es que uno sea inmune a la herida del otro. El no abrirte al otro, porque entonces en ese sentido sí podemos pensar, tanto desde lo de San Anselmo como desde lo de Hobbes, al neoliberalismo como consumación de la modernidad. No con la consumación necesaria, se podría haber consumado desde otro lado, pero bajo ese aspecto hay una idea de consumación, o sea, de algo que arranca ahí y que ahora estamos viendo que ya la cosa está en el doble sentido consumación y consumación. Bueno, redondeemos porque tengo ya... dos tanditas de 3. Una primera tandita de 3 preguntas es Canone, Björk y Diana Braceras. Y después tengo otra tandita de 3, Mario, Bruno y bueno, vamos a la primera tandita, es Canone. ¿Sí? En alguna de las datos escritas, suya, habla de las anécdotas que luego Ah, sí. Hablé de la serpiente. Bueno, por eso. La parte por el todo. Bueno, es decir, la parte por el todo. Y está relacionado con lo del chango de recién, ¿no es cierto? Porque, por un lado, ¿no? Se toma la parte por el todo. ¿Y con qué derechos es posible, no? El Papa, cuando habla del pueblo, tanto el pueblo de Dios, la Iglesia, como cada pueblo y aún la relación de los pueblos, dice la figura geométrica no sería la esfera, no de todos unidos, y todo depende del centro, sino el poliedro, ¿no? Pero por otro lado, por lo tanto, una figura donde cada parte conserva su originalidad y su especificidad y sin embargo se da en unidad con las otras partes. Por otro lado, él mismo habla, dice que hay una opción privilegiada por los pobres, pobre para los pobres, y a su vez que a nivel ontológico y a nivel epistemológico, que la realidad se ve mejor desde la periferia que desde el centro, ¿no? Entonces parecería hay una tensión allí entre el momento de unidad del poliedro, donde aún el que está en error tiene algo que aportar, y el momento de preferencia o de acento, ¿no? En la periferia, en el pobre, etc., ¿no? Es decir, ahí me parece que acá hay algo que desafía a pensar, ¿no? ¿Y cómo usted explicaría esa anécdota aplicado a este caso, ¿no? Bueno, en realidad sí. La pregunta, Björk, y tengo que intercalar a Gómez, que lo tenía anotado y me lo salté. Eduardo, después Gómez y después Björk. Sí, una breve observación con la que trato de referirme a ambas exposiciones. Digamos, tanto el término democracia, por un lado, como el término pueblo, que usó Enrique por el otro, forman parte de pares intercambiables. Es decir, la democracia es inseparable de la idea de ciudadanía. Y la ciudadanía es el ejercicio de derechos, solo que en condiciones sociológicas de alta fragmentación de la sociedad, esa ciudadanía es una ciudadanía necesariamente pluralista, fragmentada. Alcir habla de la ciudadanía intercultural. Y eso, digamos, a mi juicio, es lo que faltó profundizar en nuestro gobierno y por lo tanto fue tan fácil el arribo. Ese es un modo de interpelación. Es un modo de interpelación social para construir la legitimidad a partir, digamos, de los individuos y los grupos. Hay otro modo de interpelación que es a través del pueblo, la interpelación del pueblo. Perón decía que el pueblo es la masa organizada. Y yo definía organización como la conjunción de voluntades conscientes para un objetivo común.
O sea que el pueblo no es cualquier cosa, por eso la diferenciación con el populismo, sino que el pueblo es, significa un alto grado de conciencia para un objetivo común. Por lo tanto, el pueblo tiene un significante en la modernidad que es inseparable, que es la nación. Entonces, hay dos posibilidades que son intercambiables y que son coyunturales. Se puede interpelar a partir de la democracia a la ciudadanía o se puede interpelar a partir de la nación al pueblo. Y ahí viene mi observación sobre lo de Enrique, donde yo me llevo agua para mi molino del mes que viene, que es, claro, la limitación del neoliberalismo. Es el significante irreductible de la nación. Es el que el neoliberalismo no pudo vencer. Por eso los nacionalismos europeos que resurgen contra, por eso el nacionalismo norteamericano que resurge contra. Y para mí, eso lo voy a discutir la vez próxima, si el neoliberalismo puede seguir existiendo como corriente ideológica, pero su hegemonía se acabó y se acabó la hegemonía del capital financiero. Estamos en otro mundo. Intercalo a Ricardo y cierro con Diana otro paquetito de preguntas. Sí, Ricardo. Sí, vamos. Bueno, fueron muy ricas las exposiciones y yo tengo coincidencias casi totales con ellas. Sí, que las preguntas son preguntas más de aclaración que de disenso, ¿no? En primer lugar, para acá, Zagari, la cuestión de por qué yo lo llamo retro-neoliberalismo, porque me parece que hay un retroceso a todo nivel. El retroceso fundamental es a nivel, como epistemólogo, es a nivel del concepto de ciencia. Hay una deformación y hay un empobrecimiento del concepto de ciencia. Por una parte, si tomamos la obra más importante de la historia del liberalismo, que es la de Adam Smith, sobre el origen de la riqueza de las naciones, en ese libro, Adam Smith dice que lo que él está proponiendo, ineludiblemente, que es un enfoque liberal de la actividad económica, va a producir necesariamente e ineludiblemente ganadores y perdedores. Y va a producir necesariamente gente pobre. Y además agrega la responsabilidad del Estado de ayudar a esos perdedores. ¿Para qué vamos a hablar? Hay en la versión de Adam Smith una por naturaleza. Bueno, esto jamás lo podría haber dicho Adam Smith, porque no dice problemas fundamentales. El problema de la acumulación y el problema de la distribución. Bueno, esto es lo que se creyó desde siempre, y acá está también otro aspecto del retroceso. Tiene que conceder para salvar lo que está queriendo salvar, que es el egoísmo del hombre. La economía se debe ocupar solo de la cuestión de la acumulación. Miren el título. La distribución es una cuestión de las aplicaciones de la economía. Tiene que ver los políticos. Le está tirando la igualdad y la desigualdad de los seres humanos y todo lo que viene con eso como una cuestión que deviene del accionar de los políticos y que no tiene nada que ver con la teoría económica. Toda esta denuncia es una denuncia de Sen. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿estás de acuerdo con la postura de Sen al respecto? ¿O tendremos que seguir luchando con la afirmación de que el ser humano es básicamente egoísta y guarda que una vez que le concedo eso, papita para el loro? Si todos somos egoístas, como podemos tener distintos intereses, somos fundamentalmente competitivos.
y tengo los dos grandes presupuestos de la acción humana que el neoliberalismo necesita para constituirse. Para constituirse como disciplina creíble, como posible para la acción humana. Y que si yo la violo, estoy violando efectivamente lo que el ser humano es. Se transforma, habría que de alguna manera abrir casos particulares. La relación entre democracia y capitalismo se la trae. O sea, cuando yo estudio la historia económica, y especialmente la historia económica liberal, hay una oscilación muy obvia entre ellos. Ahora, el neoliberalismo es realmente una novedad impresionante. Y esta novedad impresionante es que democracia y capitalismo no tienen por qué ir juntos. Desaparece la ligazón elegante y necesaria de que el liberalismo es democrático por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque ya sabemos, cuando lo básico es la libertad del libre mercado, y si esto se viola por cualquier intervención estatal, se acabó. Estoy legitimando a Pinochet. Intervengo cuando acá hay un señor que es intervencionista en economía. No solamente lo santifica a los Estados Unidos, lo legitima la postura filosófica de los padres del neoliberalismo, que son Friedman y por el otro lado el que mencioné antes. Así que la pregunta es, acá, ¿y para hoy? Porque si yo no voy sobre la yugular, si no voy a la yugular de esta postura, se va a seguir justificando el intervencionismo cuando le venga bien, sin necesidad del Departamento de Estado. Ya es parte de una especie de ideario colectivo. Yo veo en esta manera de manejar democracia y intervencionismo legitimado como uno de los pilares sobre los cuales hay que. Lo que pregunto es si esto es una locura mía o si esto es algo imprescindible. Vinculado con esto está, y en esto es una pregunta, no sé si es, no es objeción, sino es pregunta honesta acerca de si es olvido voluntario o no. Pusiste el acento, y yo lo hubiera puesto también, en la importancia dentro de este nuevo liberalismo de los especialistas. O sea, de que es el especialista el que en última instancia implementa las políticas liberales. Pero esto es muy anterior al surgimiento del neoliberalismo. Esto está ya denunciado como imprescindible para el capitalismo en general, no necesariamente solo para el capitalismo de forma neoliberal, por ese otro monumento al intelectualismo humano que surgió con la llamada Escuela de Frankfurt. Adorno, Horkheimer y luego Habermas se hacen un festival con esta cuestión. La necesidad del especialista y cómo este especialista, de alguna manera, tiene el problema de que, esto está muy claro en Habermas. Ahora, ligo esto con lo que le decía acá a la profesora, la eliminación de la ética. Porque cuando se reduce toda la acción al especialista, primero haga desaparecer la ética y segundo, imprescindiblemente hago desaparecer a la política.
lo cual es cierto. La historia del neoliberalismo lo muestra. Aunque, si es que queremos afirmar que hay una dimensión ética en el gobierno de Macri y hay una negación de lo que dice la Escuela de Frankfurt en el gobierno de Macri. Cuando para mí confirman plenamente el hecho de que se está cumpliendo lo anticipado por la Escuela de Frankfurt. Quiero señalar, esto es 50 años antes de la aparición del neoliberalismo. Del mismo modo que toda la discusión que estamos desarrollando ya había tenido lugar en el 30, porque Friedrich Hayek se entera de lo que está haciendo Keynes en Inglaterra y está proponiendo el nuevo sistema económico que después se llamó keynesianismo y se da cuenta de que ahí está el enemigo. Y va a Londres y producen una de las joyas de la diatriba, de la discusión intelectual del siglo XX. Lamentablemente no traducida al español. Pero si cuando pasé por Londres no te lo pierdes. Mejor que no la traduzcan. Vos que no la traduzcan porque acá alguno tarado la va a agarrar. De lo real, dos figuras, la sinécdoque y la catacresis. Me parecía más político, que tiene más carga política la catacresis en el sentido de que pone la novedad ahí donde no la había y transforma. Dios me libre y guarde de interpretar al Papa Francisco, pero cuando yo creo esto, cuando Francisco no se habla tanto de eso, con el pensamiento único, que era un poco la acusación que le hacíamos desde el campo popular a ese neoliberalismo que, como sigue diciendo hoy, es esto o nada, esta es la verdad, este es el camino, casi en un discurso de misa dominical. En ese punto creo que lo que se plantea con el prisma es que precisamente no hay una única verdad, mucho menos desde la hegemonía de los poderosos, que son las que en general la enuncian, y que el prisma nos posibilita también ver aquello que en general está más invisibilizado, ¿no? Como son las verdades populares, las verdades de la frontera, las verdades de los negros, etc. Y yo creo que un gesto que cuando Francisco plantea, como corresponde al Evangelio, la opción por los pobres, su gesto como Papa de ir a Lampedusa es característico de que hay una parte invisibilizada que es la que él quiere poner en el concierto de la verdad vista desde lo que siempre ha estado invisibilizado, y creo que es el día de hoy que sigue batallando desde ese lugar. Yo había tomado a Rancière cuando plantea el tema este de las figuras, porque él habla de un banquete, tema caro a la filosofía por otro lado, en el que constantemente los que se sientan a la mesa son algunos que se llaman a sí mismos todos, ¿no? Y en esa parte, por el todo, hablan, como hoy nos dicen, que todos tenemos que hacer el sacrificio. Eso era. No sé si le contesté, pero yo iba por ese lado. Respecto de lo que plantea el profesor Gómez, yo creo que ha habido un maestro de la cuestión de esta pasión
triste llamado egoísmo y cómo la declina desde su concepción antropológica hasta su concepción política, que fue Hobbes, y que esto sigue permeando, y yo entiendo que el otro valor, que es el de la solidaridad, es por el cual tenemos que batallar, pero quizás con Spinoza piense que hay pasiones tristes y pasiones alegres, y cómo cuesta corrernos, incluso a veces en la propia subjetividad, de ese egoísmo que, aunado con el poder, es letal, pero tiene una capacidad si no se entiende por qué han votado a este gobierno. Yo vivo cerca de la Villa 21 en Barracas, toda la Villa 21 y todo mi barrio, que es de clase media-baja, ha sido macrista. Debo decir que ahora se escuchan algunas voces de preocupación, pero a mí me preocupa eso, ¿no? Cómo esa camiseta del amo tan potente, desde un egoísmo enganchado en el poder más concentrado, es capaz de bajar relatos que seducen. Perdón, pero por eso soy peronista, porque creo que la solidaridad es el gran valor conjuntivo, ese tejido conectivo, ¿no? que nos hace estar aquí y hacer vínculos. Sí, bueno, muy brevísimamente coincido además con vos con lo de la catacresis. De hecho, creo que podríamos decir que toda la historia del pensamiento político no es sino la historia de la lucha por imponer una catacresis u otra, ¿no? De alguna manera. Catacrética. Te suena así para decirle a alguien que te ¿Por qué no la traducen? Porque no son sí. todos de filosofía. Cuando vos tenés, quiere decir por ejemplo, cuando esto que está acá lo llamamos pata de la copa, ¿no? ¿Es una pata? No, perdón, pero no tenemos otra palabra, no es una metáfora. Esto lo llamamos cuello de botella. ¿Es un cuello? No, el cuello es esto, pero ¿hay otra palabra? No. O sea, mientras que una metáfora te lleva una cosa de un lugar a otro, los luceros de tus ojos, los luceros de tu rostro, ojos. En cambio, la catacresis es esa palabra que no tiene otra, no hay más remedio que usar eso. Cuando yo hablo de fraternidad, ¿estoy pensando que somos todos hermanos y compadres? No, pero no tengo otra palabra que me refleje al mismo tiempo que los hermanos se pelean, pero buscan vivir en armonía. No encuentro otra, por eso se usa fraternidad. Cuando hablamos de pacto social, ¿es una metáfora? No, pues no hay otra palabra para referir eso. ¿Hubo un pacto social, como dijo Hobbes? No. Son catacresis, ¿no? Es la pata de la silla, el brazo de la cosa, no hay, son metáforas que no son metáforas, metáforas sería si hubiera otra palabra. Bueno, con respecto a esto, vamos a lo que planteabas vos, coincido con la cuestión de la nación, no lo traje acá por falta de tiempo, pero coincido con vos. Una cosa como para, a partir de lo que vos decís, plantear aquello de Ortega, ¿no? De la nación como idea sugestiva de vida en común, subrayando en este caso lo de sugestivo, también de algún modo podemos pensarlo de pueblo. Pero lo que pasa es que ahí sí pensamos, eso sirve para definir a pueblo si entendemos a pueblo como demos. Ahora, cuando lo entendemos como ciudadanía, estamos más cerca de entender a pueblo como plebs, como las luchas y demás. Y el pueblo es demos y plebs. Hay una tensión permanente en esto. Con respecto a la crisis del capitalismo financiero, coincido. Trump, vengo de China, donde se ve todo lo que está pasando con India, etcétera, etcétera. Hay una crisis del capitalismo financiero. Temo que eso desemboque en un fascismo del siglo XXI. Tengo mis temores. Vamos a ver, después vos nos contarás qué va a pasar, pero por ahora tengo mis temores con esto. Yendo a lo de Ricardo. Claro, en Adam Smith hay ya un predominio de la economía sobre la política
por primera vez, o sea, desde Platón hasta Adam Smith, siempre el pensamiento ponía a la política en el centro. Adam Smith produce un desplazamiento, pero como bien señalás vos, sigue estando el homo politicus ahí. El desplazamiento va a estar puesto en la mayor importancia sobre la acumulación que en la distribución, pero sigue habiendo un homo politicus. Con el neoliberalismo y sobre todo con Hayek desaparece el homo politicus porque también la distribución no va a ser parte de la economía, pero sí se va a pensar en términos economicistas, como se va a pensar todo. Y eso me lleva entonces a la pregunta tuya sobre el especialista. La diferencia del especialista actual es que es un especialista economicista, que tiene el mismo tipo de racionalidad en todo, y que muy bien señalás vos, y hablas de la escuela de Frankfurt, que a su vez toma esto de Weber. En este aspecto es más Weber, digamos, en ese diálogo entre Weber, recordemos que hablaba de una racionalidad instrumental o racionalidad con arreglo a fines, pero esos fines dependían de una racionalidad con arreglo a valores. O sea, primero había una racionalidad que hacía que nos pongamos a todos de acuerdo a ver qué era lo que queríamos. Si una sociedad justa, si una sociedad productiva, y una vez que estamos todos de acuerdo, ¿en cuáles va todos? Que digamos, los que imponen el valor se ponen de acuerdo cuál es el valor, después digamos, bueno, ¿cuáles son los medios para llegar a eso? Lo que ya señala muy bien la escuela de Frankfurt, lo que señala muy bien Marcuse, lo que va a señalar también muy bien Habermas, es precisamente que la racionalidad instrumental coloniza al resto. Esa jaula de hierro que Weber planteaba con respecto a la burocracia, claramente aparece. O sea, la burocracia se transforma en un fin en sí misma. Siempre las instituciones se transforman en un fin en sí mismo. La diferencia que tendríamos acá es el carácter puramente economicista de esa racionalidad instrumental, que aún en la escuela de Frankfurt todavía no estaba del todo claro, pero coincido plenamente que eso ya lo habían visto. Bueno, vamos a redondear, tenemos unos 15 minutos, tenemos 4 intervenciones en vez de 3 y le doy luego la palabra para ellos. Tengo Diana, Mario, Bruno y Enzo. Bueno, Diana. Sí, disculpen, pero antes que yo levanté la mano, el compañero había pedido la palabra. Está bien, no pasa nada. Bueno, ¿puedo hacer una sugerencia para la próxima? Sí. ¿Por qué no hacemos una especie de ronda libre de diálogo? Y los opositores pueden levantar la mano e interrumpir. Es una buena idea. Porque me parece que hay gente con más voluntad de... Sí, te acepto la idea, pero venimos acá y la coordinás. Sí. No, porque me parece que estamos forzando una pregunta y forzando una respuesta cuando... Pero eso es perfecto. Está bueno. Yo te pongo los opositores, te presento y vos le das para adelante. Te tomo el desafío. Muy bien. Bien, bueno, voy a acotar lo más posible tomando algunas de los nuditos que se armaron también por las intervenciones que siempre son tan ricas, ¿no? Pensaba que entre las cosas discursivas que nos diferencian como campo popular del neoliberalismo o el enemigo, llame como se llame, es justamente esta lucha en contra del empobrecimiento, el reduccionismo, la fragmentación, la externalización, como decía el compañero, de hacer cada vez más chicos, digamos, los temas a los cuales podemos pensar. Lo contrario de eso es la complejidad. Justamente lo popular, lo que tiene que ver con la ética, siempre es muchísimo más complejo. Por eso también nos cuesta mucho más armarnos, nos cuesta mucho más toda la posibilidad de armar consensos o políticas o programas, porque nosotros hacemos relaciones complejas. Las relaciones complejas son libidinales. Por eso una masa son fenómenos multitudinarios instantáneos. En vez un pueblo está conformado por una red muy compleja de libido, de amor. Amor al líder, amor por los compañeros, amor a los ideales, a las causas. Entonces, lejos de ser una consecuencia del neoliberalismo, el desamor o la falta de relación es el corazón, justamente. Por el corazón de lo humano es el amor, aunque suene romanticón y delucido, digamos. La complejidad de la vida tiene que ver con la posibilidad de establecer los lazos libidinales, que no es solamente algo muy grato y algo tierno, digamos. Ahí mismo
como decía recién del Percio con respecto a la fraternidad, está la pelea, la disputa y el esfuerzo por el consenso. Yo tampoco regalaría la palabra consenso, como si fuera el consenso tonto o básico de obedecer una orden, ¿no? El consenso es un proceso muy trabajoso que incluye el lazo libidinal y el conflicto y cómo resolverlo o ponernos momentáneamente de acuerdo para integrar el desacuerdo en el consenso, ¿no? Y en ese punto, digo, es la política. Sí. ¿Sí? Por eso la política peronista se distinguía de estas posiciones duras de cierto marxismo o neomarxismo, en los cuales aparece la catalogación del enemigo con el cual no se puede hablar, ¿no? O la diferenciación de los grupos donde tiene que haber uno solo al cual favorecer. En ese punto, que los privilegiados sean los niños, ¿no? Me parece justamente que corre en la política esta cuestión de que no se trata de individuos iguales, se trata de igualdad de oportunidades, del disenso a los grupos, a las parcialidades, con distintos nombres, ya sean sindicatos, partidos políticos, lo que sea. ¿Qué es la política del peronismo? Fue justamente abrir la discusión, los conflictos y los encuentros de intereses y pensar que eso se tiene que resolver en el campo de la política. Por eso mi intervención va sobre todo también dirigida al trabajo de Enrique respecto a que me parece que pensando desde América, para nosotros sería mucho más rico y creo que nos podría aportar mucho pensamiento en la política, poner el eje en la fraternidad y no tanto en este ideal de igualdad y de libertad que pone en la filosofía europea. Justamente la fraternidad se diluye en este tríade de fraternidad, casi no se habla en Europa, ¿no? Tampoco se hace, ¿no? Se ve. Pero digo, para nosotros recuperar el ideal de la fraternidad con todas sus relatividades y dificultades, me parece que además como peronista y para pensar la comunidad organizada, nos toca mucho más profundamente y nos puede dar más elementos. Y entre otras cuestiones, para terminar, no nos olvidemos, como los pueblos originarios, el tema de la paridad. No solo es egoísta el ser humano, es egoísta. Y el liberalismo explota eso y el capitalismo se basa en eso para cultivarlo y hacer que hegemonice la subjetividad, el egoísmo. También tiene esta posibilidad de amar, de hacer lazo e incluso de perder y hasta dar la vida por el otro, porque la base del amor es la empatía. El que es impermeable a lo que le pasa al otro es el egoísta, digamos, el individualista, el que el mundo termina, ¿no?, en su espejo. Pero desde este otro lado, la profundización de los lazos libidinales es lo que hace un movimiento popular. Por eso critican tanto a los líderes y al amor, que dicen, bueno, la gente es idiota y va atrás de un líder porque lo quiere, ¿no? Efectivamente lo ama, ¿no? Ese es un elemento importantísimo. Ahora, para eso, digamos, hace falta que esa parte de la política le dé importancia al amor, porque el amor no solamente es fortaleza de vínculo y te bancás el conflicto por eso, sino que es perdurabilidad. Por eso el neoliberalismo fomenta mucho esto de las relaciones instantáneas. El toco y me voy, ¿no? Tiene que ver con no vaya a durar el vínculo, porque si dura el vínculo, acecha el amor. Y el amor es peligroso porque junta a la gente. La gente junta puede hacer cosas, ¿no?, en contra del poder, digamos, en ese sentido. Para nosotros es importante, dentro del peronismo o de los proyectos que tengamos, que contemple este fortalecimiento de los vínculos. Cuando veníamos para acá con Coco veíamos la nueva propaganda de Movistar, dice, tenés familia, Movistar. Por ejemplo, esta sustitución de los vínculos por un contacto es el patrón en contra de esta situación.
propongo la fraternidad, que realicemos y lo pensemos así. Mario. Bueno, lo mío es una pregunta concreta que me tiene rondando la cabeza una inquietud más que nada. Ustedes, que por supuesto tienen una capacidad de análisis mayor que la mía, ¿piensan que no hay lugar para la reacción violenta de este pueblo? Correcto. La dejamos planteada. Bruno. Bueno, voy a ser telegráfico. Mi nombre es Bruno Capra, soy ingeniero electromecánico, pero parecido a telecomunicaciones sería mi desempeño en la corriente federal de los trabajadores, cooperando con todos ellos, tengo experiencia empresaria, estoy en el mundo empresario también. Esto para ubicarme, porque si no, no se entiende cómo. Para ser telegráfico, lo que quería hablar era de lo que habló Enrique. Averigüe que te llama Enrique por lo que usted así tiene la mano. Y no es para contestarme ahora porque sería largo, pero quiero señalar lo siguiente de todo lo que escuché. Para mí es una curiosidad lo que vos expusiste, porque en realidad estoy de acuerdo en todas las 10, por decir, puntos de conclusiones y en la conclusión general. La línea coincidimos plenamente. Pero en cada uno de los puntos, cuando vos decías una cosa de centro, yo estaba al costado de un lado o al costado del otro, y puedo imaginar que cada argumento cerraba con argumentos diversos a lo que yo argumentaría. Es normal. No, puede ser que sea normal, pero la cuestión es que me interesa relevarlo, porque sí lo que distingo que de tu exposición no puedo extraer elementos para corregir nuestra realidad, que es lo que estoy pensando cuando estoy en el movimiento político, pensando Mauricio Macri Canto, con el nombre. Entonces quiero echarlo lo antes posible. Y el pensamiento en su trayectoria es más bien universal, y varios de ustedes exponen lo mismo y pocos entran en la particularidad, que es lo que estoy buscando. Quiero dejar esto dicho, porque hay un montón de temas. No le voy a sacar el minuto que nos queda a cada uno. Y para hacer un resultado peronista, nacional y popular y latinoamericano, necesito todas las especificidades de esa trayectoria y no la generalidad universal. Tengo la misma situación, por pensarlo así, con Alemán. Cuando leo cosas de Alemán, las universales están fenómenos. Y cuando habla de la Argentina, me enojo. Punto. Compañero, las 3/4 partes de los que están acá, porque si no, te equivocaste de lugar, son militantes. O sea, si vos lo invitás a un plenario van a hablar de otra cosa, pero esto es un enorme esfuerzo. Por una vez al mes, 10 veces al año, de pensar. Entonces, no hay posibilidad, no hay un documento que redactar en común, nada. Entonces, en este sentido, te invito a que persistas con nosotros, pero otra cosa es la militancia. En la militancia vamos y decimos, mira, ¿cómo se hace para tomar este barrio? Y nos sentamos y hacemos la matrícula. No me voy a empezar a hablar del barrio. Si es un reto, lo acepto. Adelante. Enzo. Por ahí, para comprender desde qué lugar yo absorbí las exposiciones, ¿no? Yo tampoco pertenezco estrictamente al campo de la filosofía, aunque me recibí en la Facultad de Filosofía en la década del 60 como psicólogo, y he trabajado y seguí como profesor de la facultad. Humildemente me he formado en el campo del psicoanálisis, incluyendo, por supuesto, sin ninguna duda, las enseñanzas de Lacan, que han sido para mí significativas. Pero que, por supuesto, yo llamo psicoanálisis y no necesito agregar de orientación lacaniana. No, me parece un agregado que, bueno, no quiero entrar en eso porque podríamos hablar en horas. Pero lo que sí apareció en la mesa desde la exposición de Mario, de la introducción que hizo Mario,
las exposiciones de Ana y de Enrique, apareció el tema de la subjetividad y apareció el tema de fuertemente de algo que no es casual lo que trajo Mario, ese material pedagógico que habla de la infección con que se está generando en la cabeza de nuestros pibes. Por lo demás, les digo que yo fui maestro de escuela 10 años. En este país muchos hablan de educación. No sé cuántos entendieron la pizza. Yo tenía una amiga que me decía, todo plan pedagógico termina en la punta de la tiza, es decir, en la punta del maestro. Porque hay muchos teóricos con flaxo a la cabeza que han inventado tantas cosas sobre la educación. Pero quiero centrarme en unas cuestiones para corroborar el tema del cognitivismo que Mario trajo. En este último cuatrimestre, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, por razones obvias no voy a dar datos específicos de qué cátedra, porque ya bastante problema a lo largo de 50 años tengo en esa facultad, a pesar de que ahora sí los muchachos radicales me eligieron profesor consulto, pero en la facultad, en este último cuatrimestre, una cátedra trajo a una persona que trabaja con perros para trabajar con autistas. Obviamente lo trajo a la facultad, lo mostró a los alumnos. Al perro. Al perro. Porque además los alumnos lo pidieron. Pidieron una mostración de cómo trabajaba el cognitivismo en esa cuestión. Y la cátedra, no estoy hablando, tiene una cátedra que tiene orígenes en formaciones de neurofisiología, biología y demás. Esto para mostrar un poco este avance, ¿no? ¿Qué es lo que hace es atentar contra dónde está el sujeto? Hay una cosa que me importó muchísimo y que yo mismo cometí un error cuando dije populismo, y Mario, que es muy estricto y me parece lo mejor que debe tener él, cuando me dijo no, populismo no, popular. Porque a nosotros mismos nos atraviesa la deformación. Si nosotros creemos que estamos por afuera de la deformación, es nuestra primer falla. A nosotros mismos, a nosotros nos colonizamos, a nosotros nos colonizan. Y entonces de pronto yo me encontré diciéndole populista cuando la realidad es popular. Y si hay algo que introduce al país a partir del 45, es el peronismo, lo popular. De lo cual también me defino como peronista. Y por razones de edad, empecé militancia en el Comando Nacional Peronista de la Resistencia. Por razones de edad, muchachos, nada más. Como César Marcos, el viejo César Marcos, así es. Grande, de una gran formación que la mayoría de la gente no sabe que fue el ideólogo de Duchamp. Era el que trabajaba atrás. Bueno, volviendo al tema. Hay términos y se ha hecho, y Mario resaltó varias veces la importancia de los significantes. Y entonces, por ejemplo, se habla de la grieta. Yo me necesito hablar de la grieta. La grieta. Yo me acuerdo cuando cayó el peronismo en el 55. La persecución fue total. ¿Qué grieta? Eran los bolitas, eran los hijos de puta que nos perseguían. Eran los tipos, los enemigos del pueblo. La grieta, pero no uso la palabra grieta porque la instaló justamente el macrismo, toda esta cuestión. Por eso no hablo de grieta, sino de las diferencias que además vienen de hace 200 años. Hay otra palabra como la posverdad. Y yo ahora me encuentro con que la posverdad, que es una mentira, nosotros le llamamos posverdad, y en la medida en que le decimos posverdad, la instalamos en el imaginario colectivo como un concepto. No estoy de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo para nada, pero bueno, no importa. No, bueno, es otra cosa la posverdad, no es mentira, bueno, pero bueno. No, pero se define, yo la he escuchado, más allá de tu construcción. No es mi construcción. Bueno, no importa, pero concretar la pregunta, pues no sé. Perdón. No, pues son y 32 y está el señor acá esperando para ir. Nada más que decir, claro, lamentablemente me quedé sin tiempo, pero bueno, era decir que por suerte hay algo como la otra palabra del relato, otra cosa inventada, que se le inventaron al kirchnerismo, y que hay algo que, bueno, que fue la terminación de la exposición del Percio,
donde dijo, por suerte parecería que, bueno, obviamente se ha invadido la subjetividad, pero por suerte hay un núcleo sujeto que todavía está intacto. Que en eso creo que podemos tener alguna esperanza. Redondeamos acá. Ya está. Bueno, vamos ya a dar respuestas y tengo que pedirle disculpas a Juan Pablo, que la vista, la reflexión voy a poner en el pizarrón, y el compañero de Brasil, que no vamos a volver a ver en un tiempo. Quería decir dos palabras, ¿lo puedo? Yo prefiero pasar yo y escuchar a Juan Pablo y a Dilson, ¿sí? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Puede ser? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Brasil me preocupa bastante el ascenso de un político llamado Bolsonaro, nuestro Trump. Bueno, el tipo es contra las mujeres, los indígenas, quiere que la gente camine en las calles armadas. Bueno, es un tipo muy problemático y tiene tintes fascistas, ¿sabes? Y su ascenso en Brasil se debe casi exclusivamente a causa de los medios digitales, Facebook e Instagram, que es un ambiente, digamos, un mecanismo muy importante de fragmentación social, pero a la vez, cada vez más se vuelve un ambiente donde son hechos los consensos acerca de la política. Y el tipo ha ascendido en Brasil casi exclusivamente en Facebook e Instagram. Entonces la pregunta es, ¿cómo resistir a un neoliberalismo que utiliza como mecanismo principal, quizá en el futuro, no de un padre como en el tiempo de Foucault, pero un padre que es inteligencia artificial, lo inhumano, lo artificial? ¿Cómo resistir? Estamos planteando Juan Pablo. Bueno, perdón, lo de Diana me aclaró la primera pregunta que le iba a hacer a Ana, así que discúlpame, no te pregunto nada, porque ya con eso sabe. Lo otro era, a partir de lo que comentaba Enrique, era solo un aviso. Vos hablabas del tema de las nuevas terminologías donde en vez de pueblo se habla de equipo y todo eso. Y Mario antes hablaba de manes en el Ministerio de Educación. Bueno, hay otra usina muy potente, yo como empleado del Estado ahora la estoy sufriendo, que está en el Ministerio de Modernización. He tenido que hacer, habiendo ganado un concurso en el 2015, se convalida ahora, entonces tengo que hacer un curso obligatorio de empleado público. Reeducación. Sí. Algunas de las concepciones es, el Estado es una ventanilla que responde a la gente, para eso hace falta empatía. Y les comento nomás, siendo miembro del Ministerio de Desarrollo Social, la gran polémica siempre había sido entre beneficiarios, que era el paradigma de la época de las consultoras internacionales, y titulares de derecho, que es lo que se impulsa a partir del gobierno de Cristina como nueva designación de quiénes son esas personas. Bueno, lo primero que hizo este gobierno eran ya no titulares de derecho, sino simplemente titulares. Y evidentemente estaban buscando una nueva designación. Ahora, en línea tal cual con esto que decías, son equipos, funcionamos como una empresa privada, ahora son adjudicatarios. Adjudicatarios de programas sociales. Era un aviso para que le prestemos atención. Nos vemos entonces en